Pues bien, bienvenidos a nuestra primera sesión de Cinesecta, que es lo equivalente a un grupo de lectura. Es un grupo de visionado de películas y pues estamos un poco nerviosos porque es nuestra primera sesión, pero no pasa nada. Vamos a hacerlo, no tiene que ser esto como tan formal, simplemente es como, pues vemos películas, estamos grabando esto para quien se quiera sumar a la conversación en internet. Y si tienen alguna opinión de las siguientes películas que vamos a hablar, pues los dejan y ahí se queda y se suma a la conversación. Entonces, pues vamos a presentarnos. ¿Quién se quiere presentar primero, chicos? Bueno, yo me llamo Ricardo. Y ya, no sé qué más. Bueno, cabe recalcar que estudiamos cine, entonces también como que tiene esta orientación esta sesión como de pues hablar de la película independientemente, aparte de que nos guste o que no nos guste, como ver qué encontramos en la película a partir de su manufactura o de su discurso en cuanto al guión y pues todo eso. Entonces Entonces, Ricardo, estudiante de cine. Así es. Bueno, que ya te graduaste. Así es, cierto. Y... Sí, yo soy Raimundo. Y yo creo que algo también importante es que por qué empezamos como que este podcast. Y también sobre todo que porque nosotros, ¿no? O sea, somos amigos que nos llevamos desde los primeros semestres de la carrera. Y pues nos fuimos llevando más por cuestiones también de proyectos que teníamos que realizar en la carrera y nos dimos cuenta que podíamos trabajar bien entre nosotros, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de darnos cuenta de esto, empezamos a platicar de muchas películas, empezamos a platicar de muchas otras cosas que también encontramos en las películas y pues queremos compartirlo también con ustedes para que, como dice Eric, se sumen a la conversación y pueda ser como algo enriquecedor, ya sean estudiantes de cine, sean cineastas o simplemente cinéfilos que les guste pues estos temas, ¿no? Sí. Entonces creo que es algo chido. Realmente lo que queremos simplemente es como conversar de cine. Uh-huh. Es eso. Ese es como el objetivo de estas sesiones. Y la dinámica que vamos a estar manejando es que van a ser 3 películas las que vamos a conversar por sesión, para que no sea como nada más una película y que se termine la conversación. Es como pasamos a la siguiente. Y pues bien, yo no me presenté. Bueno, yo sé Eric igual. No. Que lleva a decir Bueno, ya me presentaron. Nada más, soy Eric y también soy estudiante de cine y soy amigo de Ricardo y de Ray. Y hasta ahí. Hola, Eric. Pero me pueden llamar Cinesecta. Nos pueden llamar Cinesecta. O sea, todos están invitados a formar parte de Cinesecta. Pues muy bien. Las películas que escogimos para esta primera sesión son 3 en específico. La primera es El Sacrificio o Ofred de Andrei Tarkovsky de 1986. la siguiente. Vamos a hablar de Decálogo, el número 1, porque como sabemos hay 10, ya que representa los 10 mandamientos. Vamos a hablar del número 1, que aparte también se llama Jeden o Jeden, que es justamente ya el nombre oficial, ¿no? de ese primer capítulo. La dirige Krzysztof Kieslowski y es del año 1989. Y la última es El hombre sin rostro de Juan Bustillo Oro del 50. Y ese es mexicano. De las 3 es la única mexicana que tenemos. Sí, yo creo que está chido, ¿no? Sí, Sí, está padre. así como Está de nos vimos muy intelectuales, quiero decir. Pero con esta primera sesión fue como, ay sí. Pues, o sea, Tarkovsky. después podemos ver películas de acción o... Sí, o sea, la neta yo no tengo problema con ver también cosas bien estúpidas, o sea, la verdad. O sea, sí. Pues va. Ok. Creo que de todo se puede aprender. Ajá, Está chido. ¿Con cuál quieren empezar? pues yo creo que empezamos con la de El Sacrificio, ¿no? Sí, que mis 2 compañeros de aquí no la vieron. No había tiempo. Es que algo que queremos como aclarar es que independientemente de o sea, vamos a poner como las películas,
y ya saben, la vida pasa y no puedes verlas todas. Entonces, igual si alguno la vio, para que no se quede como la conversación como cancelada, que esa persona que la vio dé su opinión, que diga lo que encuentra y no sé, en una de esas esta nos la puede vender para, ok, no la pude ver en la semana, pero la voy a ver. Pues vas amigo. Una promoción. Bueno, pues yo voy a ser el único hablando de esta película y está muy interesante. O sea, yo creo que ¿Pero de cuál película? la de Tarkovsky, pues. Okay. Dije Sacrificio, de hecho, al okay. principio. Definitivamente es de esas películas que la verdad no puedes ver en cualquier momento. O sea, la verdad sí tienes que estar en ese mood de verla, porque si no estás como que en ese espacio, como que no, la verdad no te vas a concentrar y no lo vas a entender. También es como de esos libros que, o sea, no puedes leer en cualquier momento, o sea, tienes que neta tomarte el tiempo y sentarte y sin distracciones y verla bien. O sea, también creo que las películas de Tarkovsky son esas películas que, o sea, con una vez no es suficiente, la verdad. Porque hay como muchos detalles y lo chido de Tarkovsky es que como bueno, solo he visto 2 de él, la de Solaris y esta. Y, o sea, él sí es de esos directores que te lo muestran y no te lo cuentan. Entonces, creo que eso está muy chido y pues... Perdón, ¿podrías como explicar un poco más? Digo, es que creo que es interesante. ¿Cómo está ese pedo de que te lo muestran y no te lo cuentan? Ajá, o sea, bueno, cuando digo eso es como esa como regla que se tiene en el cine, que es mejor mostrar las cosas visualmente a través del lenguaje cinematográfico y con el conjunto de todos los elementos que usas para contar una historia en el cine, como el sonido, la música, las actuaciones, la luz, la fotografía, todo ese tipo de cosas. Tarkovsky hace eso muy bien y no te lo dice así como, es que esto va a pasar, es que o que un personaje te cuenta todo así y ya te sabes, o sea, todo. Entonces, a eso me refiero, pues. Gracias por la pregunta. O sea, como que te deja cosas igual a tu propia interpretación, ¿no? Ajá. O sea, como sí, las cosas son, pero no es necesario que tengas como una sola perspectiva de las cosas que están sucediendo. Puedes interpretarlo tú también. Pues es un poco también lo que decía en su libro, ¿no? De Esculpir el tiempo. Uh-huh. Que para él su proceso cinematográfico terminaba cuando el espectador veía su película, porque si no la película no estaba completa, porque no le gustaba como cerrar el discurso a una sola cosa. Es como, sí, tengo esto ahí, vea, pero también tú puedes tener tu propia perspectiva respecto a lo que está sucediendo. Y además, justamente como en muchas entrevistas también llegó a comentar, como decías, ¿no? Se toma el tiempo para mostrarte realmente de qué va, güey, y todos los elementos que hay ahí. Y como dices, la verdad, digamos, yo sí la empecé a ver, güey, pero no, o sea, con más cosas que hacer y así, no me dio tiempo y como no le estaba entendiendo al 100% porque decía, güey, tenía otras cosas en la cabeza y mi mente estaba así. Y este güey te lo dice, ¿no? Hasta literalmente te lo dice en entrevistas, así es que te tienes que sentar, cabrón, ¿no? Ajá, es una experiencia. Tienes que sentar a verla, güey. Y si no lo haces, no lo vas a entender. ¿Qué tan larga está? Es de 2 horas y 28 minutos. Ok. Está... Quítale 5 minutos de créditos. Ok. De créditos iniciales, no de créditos finales. Ok. Así termina y pantalla negra. Es que desde ahí estuvo bien cagado, güey. Te digo, o sea, yo o sea, no es que no me guste y no disfrute ese tipo de cine porque, por ejemplo, la zona de este güey, pues me gusta muchísimo, ¿no? Pero, pues sí, lo empecé a ver y sí eran como ya pasaban 3 minutos de créditos iniciales y yo así de, ya, güey, ya que empiece, no. Bueno, o sea, le puedes adelantar, ¿no? O sea, no lo tienes que ver los créditos iniciales así de, wow, ya entendí todo. Eso es algo, yo creo que que podríamos preguntar. ¿Es bueno ver todos los créditos iniciales? Bueno, hablando un poco de este tipo de películas, por ejemplo, a mí Ben-Hur me prende mucho desde los créditos iniciales y son larguísimos, o sea, duran como, así sin exagerar, como unos 7 minutos. Y hasta esos son lentos. O sea,
Es que eso sí, o sea, hay películas que sí usan los créditos iniciales para empezar a contar la historia. No me refiero necesariamente a lo que te están mostrando, o sea, en cuanto a los créditos, literalmente, pero me refiero incluso hasta empiezan a poner música o empiezan a, no sé, por ejemplo, no necesariamente te están empezando a contar la historia, pero por ejemplo las películas de Spider-Man, las de Tobey Maguire, también empiezan con créditos y O Fincher, ¿no? Lo que hacen sus películas, güey. Ajá, sí, sí, sí. empieza a poner el mood, ajá, como que dices, oh, no, ¿qué es esto? Ajá. Pero bueno, Ok. Continúa. sí, sí, sí. Creo que también para entender un poco mejor la película y creo que disfrutarla más, es bueno saber el contexto en la que se hizo la película. El contexto histórico y también el contexto, o sea, dónde se encontraba Tarkovsky en ese momento. No me refiero solo físicamente, pero también como emocionalmente. Creo que justo después de hacer su penúltima película, Nostalgia, él ya no estaba viviendo en Rusia y su familia, su esposa y su hijo estaban en la Unión Soviética y en ese entonces las autoridades de allá no les daban la visa de salida pues a ellos, entonces no podía ver a su familia. Entonces así y por mucho tiempo. La verdad no estoy seguro si al final los pudo ver, pero ya, o sea, desde Nostalgia no los veía. Entonces, también... ¿Él estaba fuera por cuestiones de trabajo, así porque estaba haciendo películas o pudo salirse? Pues si sabes ese dato. ¿Sí? Ahora sí que no, eso sí no me lo Eso sé. no lo manejamos hoy, pero lo investigamos. No para soy la una próxima. enciclopedia tampoco. No, está bien. No, pero Ajá, y también lo curioso es que esta película salió semanas después de lo que ocurrió el accidente de Chernobyl y 8 meses antes de la muerte de Tarkovsky. Entonces, en ese momento como que y también, de hecho, en ese momento también estaba pasando lo de la Guerra Fría. Entonces, como que todo el mundo estaba en una tensión así horrible. Puro caos. Sí, exacto. Entonces, de hecho, en ese momento, pues nadie sabía si iba a haber una especie de holocausto nuclear. Entonces, como que siempre había pues esa incertidumbre, ¿no? Entonces, y esta película como que tiene mucho esa sensación como melancólica o triste, así como que el mundo ahorita está muy mal. Entonces, y aparte el sacrificio, no sé si Tarkovsky era una persona religiosa, pero esta película tiene un buen de temas religiosos. Dios, ¿por dónde empezar? Es que, o sea, creo que primero voy a empezar con lo técnico de Tarkovsky. Y la verdad, o sea, sus planos son hermosísimos, no manches. O sea, neta parecen pinturas a veces. Que hasta hay momentos que como pone la cámara que dice, esto parece como una obra de teatro más bien, por cómo está el lugar y el set. Y lo que también me impresiona mucho son los planos secuencias. O sea, neta dices, o sea, el nivel de disciplina y coreografía y planeación que le metieron a esto es como increíble. Sobre todo el que más me impresionó, es como uno de los planos secuencias finales. Y, o sea, neta, la cámara es solo estar como paneando de izquierda a derecha, siguiendo el personaje. Y es así como de, ¿qué está pasando? O sea, como que me quedé, como que estaba triste, pero al mismo tiempo estaba como de, ¿qué pedo? Pero está muy interesante. Y ahora sí, como que metiéndome más a los temas filosóficos de los que hablan en la película. Es que unas cosas, o sea, el personaje principal se llama Alexander. Y él desde un principio empieza a decir que el mundo ahorita está como como que se está perdiendo y hay falta de espiritualidad. Y él es un hombre de hecho ateo, entonces él no cree en Dios. Y al final de la película vamos a ir viendo cómo sus creencias van cambiando hacia lo religioso. Y... déjenme checar mis notas. De hecho también, o sea, es curioso que Tarkovsky también es muy selectivo en los momentos que usa música, porque no usa música, bueno, al menos en esta película no usa mucha música, solo neta en los créditos iniciales y justo al final.
Entonces, em, a ver, ajá, sí, sí, es que son muchas ideas. O sea, toda la película se siente como con una carga emocional muy, 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 muy densa. Se siente como, te digo, muy triste. O sea, como que todos Como están... deprimente. Ajá, más que nada por el personaje principal, que siente que no tiene esperanza en el mundo, porque siente que muchas cosas como que se están yendo a la chingada. Creo que también por eso de la guerra y todo eso. Y de hecho la película presenta una como situación como ficcional, digamos, entre comillas, en la que se están encontrando en una tercera guerra mundial. Y hay momentos en los que pasan como se supone como que aviones militares así por la casa, así, se escucha así bien fuerte y como que ahí como que desde ese momento, o sea, toda la película empieza a cambiar el tono y incluso la iluminación y los colores se vuelven mucho, mucho más oscuros y los colores se vuelven así, casi hasta momentos me quedé pensando, esto es blanco y negro, pero no, o sea, es porque está como, o sea, neta, bien, bien apagados los colores. Estaría interesante investigar como que es técnica, pero no utilizando, ¿no? Ujú. ¿Qué Y tipo de revelado? Porque supongo que era, pues, film, Ajá. lo que usaba seguro. Y pues básicamente, o sea, la película se llama El Sacrificio porque literalmente el personaje principal tiene que hacer un sacrificio. Llega un punto en el que se supone que la guerra, están viendo la tele y anuncian que se van a como tirar como 4 bombas nucleares a través de como todo el mundo No, era. y pues básicamente que pues, no saben qué va a pasar. Y el señor Alexander se encuentra como tan como perdido y en un momento hasta acude a Dios, o sea, empieza a rezarle y le dice, es que por favor déjame, o sea, te doy todo lo que tengo, mi casa, mi familia, mi ser, pero por favor acaba con esto, ¿no? Entonces, o sea, y te lo prometo que te voy a dar todo lo que te acabo de decir. Y se supone que hace ese sacrificio y de hecho de eso se trata de uno de los últimos planos secuencias que está como quemando la casa y está dando ese sacrificio porque justo cuando es que está como luego hay momentos muy abstractos, pero se supone que hay un momento en el que tiene como tener como relaciones sexuales con una mujer y se supone que con eso empieza a cambiar todo sin tratar de contar toda la película porque de eso no se trata. Después de ese momento, cuando tiene sus relaciones sexuales y se va a dormir, la cámara hace un paneo como de la casa, o sea, como un tracking shot dentro de la casa, que básicamente es la cámara moviéndose de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y el color cambia, o sea, el color y la iluminación cambia, entonces está totalmente oscuro y cuando se mueve hacia la derecha y vemos al personaje como dormido en un sillón, o sea, hay como más luz, parece que está amaneciendo, se ve mucho más brilloso el lugar y se entiende que hay como un cambio en el mundo. Entonces se da a entender que Dios le dio oportunidad al mundo, a la humanidad. Entonces ahí se da cuenta Alexander que dice, ok, entonces voy a o sea, honrar nuestro trato y voy a hacer mi sacrificio. Entonces ahí es cuando empieza el plano el plano para mí más épico que de la película, o sea, está bien chida. Y, o sea, dices, o sea, yo creo que hasta, la neta, no sé si solo es una toma, porque, o sea, me refiero, no sé si solo lo grabaron una vez, porque como están quemando una casa, o sea, si la cagan es como que ahora tienen que construir otra casa y quemarla. Entonces, pero neta, o sea, yo estaba así pegada hacia el pantalla, así como de, no manches, ¿qué está pasando? Y al final, pues, ya no vemos a él y nos quedamos con su hijito pequeño, que tenía un hijito, que de hecho, o sea, si está en otro idioma, entonces si lo traduces al inglés, se dice, le llaman al niño Little Man. Entonces nunca lo llaman por su nombre. No sé si eso es como una especie de referencia a los apodos que le tenían al arma nuclear al principio, que era The Little Boy y Fat Man. Entonces no sé si era como una especie de como referencia o algo así, pero bueno. Y al final el niño está acostado debajo de un árbol y solo dice, al inicio estaba la palabra. ¿Por qué es eso, papá? Y ahí se acaba la película y esa frase
es el primer párrafo del Evangelio de Juan. Y eso, o sea, básicamente alude al hecho de que es como que hay un nuevo comienzo del mundo. O sea, es como como un ciclo, básicamente. Como Así, que un reset. algo que vuelve a comenzar, exacto. Hay como un reset en el mundo, así. Oh, Entonces, wow. básicamente termina así. Así Guau, es, está o muy sea, cabrón. Suena como con muchas referencias bíblicas. demasiadas. O sea, podría seguir hablando de otras referencias, pero son un buen... Supongo que también porque justamente Tarkovsky en este contexto mundial en el que se encontraba y como justamente el contexto personal que ya nos dijiste, es como de quizá en ese punto ese güey también tuvo esas como, pues no sé, ¿cómo decirlo? Como peticiones, güey, como que esas ilusiones de decir, pues que no pase esto, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar? Como sus anhelos hacia son reales, personales. Toda esa incertidumbre, güey, que estaba viviendo el mundo en esos momentos y toda la tensión que se vivía, pues este güey la traspoló a una película. Alexander. Ajá. Y la verdad, yo creo que ahí podemos decir que es un autor ese cabrón. Bueno, fue Sí. un autor, porque la verdad es lo que yo creo a nivel personal. Y un artista, güey, así lo puedo decir, ¿no? Que es un artista, porque es yo creo que lo que simboliza un buen artista, güey. Que esté representando sus emociones y sentimientos que está viviendo el mundo y él en ese momento. Y está muy chido. Y lo que también quiero decir es que, o sea, el mensaje que quiere dar Tarkovsky, o sea, a pesar de que la película, una gran parte es muy muy pesada y muy triste, o sea, yo creo que su mensaje es la esperanza. O sea, que al final siempre puede haber un nuevo comienzo. Ah, sí, está padre. Y al final, o sea, yo no sé, o sea, por esta onda de que no puede ver a su familia, al final pues dice, esta película está dedicada a mi hijo y ahí pone el nombre de su hijo. Y fue como de, ok, eso está interesante. O sea, definitivamente sí se ve que también o sea, pues que sí está dedicada a su hijo, o sea, Sí, pues, muy otra directamente, cosa, o sea, Sí, es como, sí, o sea, el mundo que te va a tocar vivir está todavía tal vez más Sí, complicado sí. que el que yo estoy viviendo, pero hay esperanza. Ajá, Ah, eso exacto. está padre, eso está muy bonito. Está bonita esa Yo dedicatoria. creo que eso es también como muy poético para su última película también, o sea, que Claro, que el mensaje sea esperanza y ese sea su última película. Es como, bueno. Es como el meme de Parasite, de que agarra la piedra y, oh, esto es muy metafórico. De hecho, había leído que se supone que estuvo con una especie de como lectura del futuro y quién sabe, que ya sabes que luego vas y se supone que ven tu futuro y te dicen, ¿te va a pasar esto? Se supone que una de esas le dijeron que un espíritu le dijo, vas a hacer 7 películas, pero van a estar de huevos. Y hizo 7 películas. Órale. Y las 7 son consideradas obras maestras. Sí, Exacto, sí. O sea, nadie sabe si en realidad eso pasó en serio, pero según, creo que Tarkovsky lo contó, es que así me dijo un espíritu, que iba a hacer 7 Y películas. le hice caso. Ajá, y dije, bueno, pues... Bueno, pues va. Si él lo Entonces- dice es porque sí. Entonces, todo interesante eso. Pues muy bien. ¿Tienes algún comentario final respecto a Pues Sacrifice? nada, básicamente que recomiendo que la vean. Si es que Tengan sí, esperanza. si es que sí son muy cinéfilos. Ténganle paciencia y también, neta, véanla primero cuando tengan tiempo. Y segundo, cuando neta se sientan con esas ganas de neta pensar bastante. Y porque te digo, si neta no le prestas atención o si no tienen las ganas, no te va a gustar, te va a aburrir. Y también admito que había momentos en los que decía, ay Dios. O sea, la neta, hasta me perdía yo. O sea, no. Había veces que como que mi mente se iba y después regresaba y dije, verga, no entendí. Y lo regresaba. Entonces, sí, o sea. Sí, recomiendo que la vean, pero con calma. Y ya. Ok. Muy Yo bien. creo que igual es chistoso porque esa película, güey, da un como mensaje o un discurso totalmente como... Bueno, lo puedes como ¿Ni la viste? comparar. No, güey, por lo que estás diciendo. Ay. mamón. O sea, a lo que iba es que puede que es cagado que hayamos elegido estas películas porque, por ejemplo, Decálogo pasa totalmente lo contrario, güey. No sé, Espera. Entonces, bueno, con eso cerramos
Sacrificio. Esa fue la que escogió Ricardo. Ajá. Y pasemos mejor de una vez con Decálogo, Ajá, que es la que escogió Ray. Ajá. Es que, y nada más danos contexto. Decálogo es de Krzysztof Kieslowski. Ajá. Y De 1989. Ajá. Estamos entrando a la década de los 90. Ujú. Y como les comentaba en un inicio, es como una serie de 10 capítulos, por así decirlo, porque fue una serie de televisión, donde narra justamente los 10 mandamientos. Y creo que nuestra misión es ver las 10. Ajá, Pero bueno, empezamos ahorita con la 1. Sí me quedé con ganas de verla siguiente. Está cabrón. Sí, está muy buena, está muy buena. Pues, o sea, Krzysztof Kieslowski es como muy conocido por haber hecho la trilogía de los 3 colores. Ajá. Que es rojo, azul y blanco. Ajá. Pero antes de hacer esas, hizo Decálogo, que de hecho, él también estaba viviendo una situación bien densa a nivel mundial. Y venían de una situación donde Polonia se estaba recuperando de la guerra. Y pues la situación económica también era muy densa. La esperanza en cuanto a que la Unión Soviética les estaba financiando la reconstrucción del país no era tan cómoda. Y esta serie se puso justamente en televisión de esos años. Y todas las dirige él. En un principio de Krzysztof había pensado como, pues que cada quien sea un director diferente. Pero después dijo, no, mejor mejor yo las digo todas. Y ese vato les escribe todas. Y salvo por 2 películas, todas tienen fotógrafos distintos. Entonces, o sea, es una cosa autoral bien bonita, pero también, o sea, no está tan densa. Creo que antes como de seguirme, mejor les voy a preguntar como cuáles son sus opiniones generales respecto a Decálogo 1. Como, ¿qué les hizo sentir? A mí sí me achicopaló, güey. Oh, wow. No, es que neta, o sea, digo, el mismo ambiente que genera la película, los mismos colores que existen, pues no son colores que te inviten a algo muy cálido, güey. No son colores que digas, como de, nomás, la misma situación que estaban viviendo, incluso a nivel climático, güey. Ajá, sí. Está cabrón, porque todo está azul, güey. Sí. Entonces, se siente esta parte melancólica, esta parte como metiéndonos como en psicología de color, ¿no? El mismo ambiente, ambiente en el que se están desarrollando todas las personas que están viviendo en esos conjuntos de departamentos, es algo muy triste, es algo muy que te lleva para abajo, ¿no? Entonces a mí esa parte y la historia sí se me hizo algo como se me hizo algo muy chido. El personaje del niño está genial. Es que aparte el niño está bien bonito. Sí, no, y es increíble. O sea, la neta, todas las habilidades que tiene, todo, o sea, la relación que tiene con su papá y con su tía está muy chido. Y la verdad te quedas, o sea, como que ves esperanza en la humanidad, ¿no? Ya metiéndonos como que en el pedo de la esperanza. Pero, o sea, digo spoilers, ¿no? Pero pues el final sí es trágico, güey. O sea, sí es trágico. Claro. Sí te deja llorar, sobre todo porque generas un vínculo. Yo sí generé el vínculo emocional con el morro, güey. Y que de repente pase eso, es como de. Sí, ¿Por ¿en qué? qué momento? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, y además no lo ves, güey. O sea, eso es algo que también está muy fuerte, ¿no? O sea, que de repente. O sea. Yo creo que solo se ve su cuerpo, ¿no? Creo. Ajá, yo entendí güey. que solo se ve su cuerpo y es cuando como que empiezan a agacharse todos. Y... Es que de hecho yo lo vi con mi mamá y me pareció muy interesante de como las conversaciones que teníamos respecto a ese momento, porque me dijo, es que en realidad como que no se ve nada. Y le dije, es que ese es justamente el punto, o sea, tanto no se ve nada, pero ves que están sacando como algo de ahí del agua congelada y, o sea, como que nada más te quedas pensando, ¿sí será ese niño? ¿Verdad que sí? te estás enfocando más, güey? Es que sabes Pones que, pausa para ver. ¿Sí? Ajá. O sea, yo creo que hay un punto en el que dices, o sea, ya murió. Se murió, obviamente, o sea, es como claro.
O sea, no porque lo has visto, pero desde antes que lo ves, o sea, cuando empiezan a todos a correr y quién sabe qué, y parece que se está acabando el mundo, o sea, dices, no mames, algo pasó. Ajá. Y dije, algo le pasó al niño y yo creo que se murió. O sea, así de simple, o sea, yo creo, neta, Yo neta. creo que peló. O sea, sí, o sea, por cómo iba la película y por cómo se siente el ambiente, dije, sí, o sea, esto no iba a terminar bonito. Entonces, cuando estás ahí en el lago, o sea, te sientes como el papá, estás así como de... O sea, yo creo que hasta el papá sabe en el momento, es que, o sea, sí, o sea... Sí, ¿Qué más pudo haber sido? Sí, exacto, o sea, obviamente, pero pues no lo quieres aceptar, o sea, como el papá estás así como de... O sea, quieres tener esa pequeña esperanza de que no le pasó nada, pero sabes desde lo profundo que sí, pues se murió. Sí, todas esas etapas, ¿no? Que vives de duelo, que justamente al principio es como de... y yo creo que eso te hace, como espectador, dices, nah, güey, no es cierto. Y es esta parte de negación, ¿no? Dices así como de, no, güey, no, ¿cómo puede ser, güey? De hecho, yo también tenía esa sensación de... Si los llegarán a matar. Es que... La historia como te la plantean está muy cañón. Algo que me gusta mucho de la película es que en ningún momento, a pesar de que se siente completamente un producto autoral, Ajá. no es como una cosa que no te deje entrar. O sea, es muy, desde mi perspectiva, siento que es muy accesible. En realidad, me parece muy noble la película con el espectador. Y eso me parece muy, muy padre. O sea, que independientemente del discurso que pueda tener cualquier director, que sea como... Puedes entender esta película por lo literal que está sucediendo, pero también yo tengo pretensiones de hablar de cosas más complejas y que funcione a dos niveles. Eso a mí me fascinó y de hecho por eso me dan ganas de ver las siguientes. Y tiene esta cosa de que habla de tantos temas. O sea, el niño somos nosotros. O sea, desde que de dice... pequeño, sí. Ajá, de qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? Y el papá se queda así como... Es que como lo explico. Y la forma hasta en la que el papá se expresa, o sea, está tan bien construido el papá que... ¡No! Lo siento, uno oscuro. O sea, está tan bien construido o sea, la historia y el personaje del papá, que por ejemplo, cuando tiene esta sensación de que tal vez el niño puede estar muriendo, o se murió, se va a subir las escaleras y ni siquiera respira. Ajá. Empieza a contar el vato. O sea, ocupa las matemáticas como una manera de relajamiento, inclusive como la forma en la que funciona su cerebro. Y que poco a poco te va quitando estas opciones de... No se pudo haber muerto porque las matemáticas no nos decían eso. Ajá, eso está muy cabrón. Nada más iba a decir que, por ejemplo, ya metiéndome más a lo más como profundo de la película, como las temáticas que hablan, sobre todo lo del mandamiento de amarás a Dios sobre todo lo demás, yo lo tomé así como de, por ejemplo, este señor, el papá, para él, por lo que entiendo, todo se puede medir, todo se puede calcular, sí. Y si no se puede medir o calcular, para él o no existe o no tiene importancia. Exacto. Entonces, para él lo impredecible como que es como no, eso no es posible o es como que y el niño también como que pues crece con eso, o sea, crece con esa mente de que sí, es que todo es calculable, todo es medible. Pero al final, pues, o sea, él le dice, es que el lago no se puede romper, el hielo no se puede romper al menos que haya una persona con 3 veces tu peso. Y dices, ok, pues yo le creo, porque los dos parecen genios. Entonces, cuando pasa eso, o sea, te haces o sea, dices lo mismo que el papá, es que no puede ser, o sea, hicieron el cálculo y no puede pasar. No, y el hasta papá... una noche anterior el güey estaba saltando y la exacto. Exacto, entonces, o sea, yo creo que eso es como yo lo interpreté, al menos con lo del mandamiento, no sé ustedes, pero yo dije, es que creo que más bien tiene que aceptar que hay cosas impredecibles en la vida, hay cosas que no puedes medir, hay cosas que no puedes cuantificar, y hay veces que simplemente, o sea, cuando cosas impredecibles pasan en la vida, tienes que saber que también son reales y que también tienes que saber cómo, o sea, no ponerte detrás de una pared que dices que no es imposible, no es posible esto porque, o sea, si yo no le encuentro lógica, no puede pasar. Y yo creo que se refiere a eso porque pues se supone que Dios es esta figura que es como impredecible, no se puede cuantificar, no puedes probar, ¿no? Pero
o sea, que existe, ¿no? Pero entonces yo creo que a eso se refería más o menos. Sí, porque hay un punto... Ay, perdón. No, dale. Porque hay un punto incluso que justamente como dices, ¿no? Primero el güey cuenta como para relajarse, toma todo de manera muy lógica, ¿no? Porque estás viendo que todo el mundo está así como en un desmadre, escuchas las sirenas, escuchas que todos están corriendo, y él la verdad es el más tranquilo, o sea, él es el único que está como de, que no sé qué, no, seguramente están con esta persona. Llega con la maestra, ¿no? De inglés y dice así como, no, pues es que se fueron porque yo estoy enferma. Y ya ahí es cuando empieza como que a cambiar, porque ya justamente esta parte lógica, esta parte racional, se empieza a hacer un lado por su parte emocional, ¿no? Y como, pues es que es mi hijo, o sea, y yo lo amo y ya es cuando empieza a correr él también. Sí. Y empieza a ir a todos lados y empieza a preguntar y se empieza a mover, porque ahí es cuando justamente se rompe toda esta parte de la lógica, la razón, los números, y ya dice, güey, es que algo, o sea, está pasando esto, ¿no? Y ya lo está asimilando de una manera que, como dices, pues no se puede medir, porque a fin de cuentas muchas cosas en este mundo, güey, pues no se pueden medir, ¿no? Es que, por ejemplo, otra como traducción que tiene el primer mandamiento es no adorarás a otros dioses, me parece. Y tiene mucho sentido que, o sea, la historia va de un hombre que su dios prácticamente, o su fe, se va sobre las matemáticas. La ciencia. Sobre la ciencia. Y como, de acuerdo a lo que propone Kieslowski, es como, con este mandamiento, tu fe absoluta no puede estar en las matemáticas. No, o sea, en esta historia, no funciona así. No, es como si Dios te dijera como, si no crees en mí y tienes una fe ciega en otra cosa, pues, casi con lo de Abraham, o sea, con su propio hijo. O sea, es como si no tienes fe en mí, pueden suceder cosas trágicas creyendo en otros dioses. Y pues aquí, o sea, no hay una entidad que es como el dios de las matemáticas, pero prácticamente está depositando toda su fe de todo lo que hace en las matemáticas. Y es justamente, me parece una forma tan ingeniosa, tan sencilla y, sencilla, pero no simplista, de hacer el primer mandamiento a una historia. Es como, tradúcelo a una historia. Me parece así de genios, me parece muy cañón. Y, por ejemplo, la inteligencia del hijo se establece inclusive que hasta podría ser más inteligente que el papá, sí, cuando están jugando ajedrez. O sea, el niño empieza a tener como pensamientos de tal vez las cosas pueden ir por acá y que lo está rebasando. Y por ejemplo, la representación de este dios, inclusive se podría entender cuando la computadora se prende sola. Y le dice, es que soy listo. O sea, y hasta le pregunta, ¿no? Pues, ¿tú la prendiste? No, se prendió sola. Entonces, esa cosa es como una representación de esa entidad de la lógica. Me parece maravilloso. Y como metiéndome un poquito en la estructura, te invita mucho, bueno, cuando terminé el capítulo, me generó esta sensación como, creo que no le entendí todo. ¿Sabes? O sea, como que fue, o sea, no sé cómo sentirme, pero me gustó muchísimo porque, o sea, entendí lo que sucedió, pero siento que hay cosas que me está tratando de decir mi amigo Christoph, que mi compa Christoph, que todavía no estoy viendo. Y pasó media hora y empecé a ver como comentarios en Letterboxd y como que me iban revelando poco a poco cada vez más y más y más y más. Y como que me llegó el golpe emocional. O sea, eso me impresionó mucho. O sea, media hora después y me empezaron a dar ganas de llorar. De la o sea, carga. ¿No lloraste en el momento cuando se muere el hijo? O sea, bueno, no, cuando estás ahí con el papá, ¿no? No, estaba estaba así como de, no inventes, ¿qué acaba de suceder? Y termina la película y pensé luego, la quiero ver de nuevo. Y pasaron como otros minutos como que me relajé, empecé como a descansarme un poco porque siento que sí, está bueno el viaje. Y ya después, te digo, como media hora después, fue como de, ¡oh, su mano! Me está llegando la película. Y me pareció bien bonito, o sea, eso que
No, pocas veces me ha pasado que de repente termina la película y como todavía seguirla procesando y procesando. Hasta todavía sigo con los pensamientos de Sí. esas imágenes se me quedaron como muy, muy grabadas. Y regresando a lo de la estructura, tiene este flash forward al inicio de la película. Y pues son imágenes sin contexto. Y cuando termina la película, sí te quedas pensando así como, es que este niño es el que estaba viendo la señora que era su tía. Y de repente me quedé pensando, ¿y como por qué lo vería en televisión? El niño dijo que un grupo de la televisión había ido a grabarlos. O sea, me parece como una cosa así súper redonda, como por donde la vea, siento que no se le va a escapar nada. Y eso me fascina, me llena mucho ver ese tipo de películas. Que todavía, siento que todavía hay más y más y más y más. Sí, y más. como que cada que las ves descubres algo nuevo, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que se me quedó que dijiste fue como que el niño se veía que podía ser más inteligente que su papá. Uh-huh. Y no solo en un aspecto, digamos, intelectual, frío, calculador, ¿no? Sino incluso emocionalmente, porque ya ves que el niño quiere ir a la iglesia y le dice a su tía, ¿no? Así como de, pues es que quiero este pedo también. Y al niño lo ves más sensible, lo ves más receptivo a todas esas cosas y como adquirir el conocimiento y ser un ser más íntegro desde diferentes aspectos, ¿no? Tan solo cuando ve al perro muerto, sí. El niño llora, o sea, y porque dices que no tiene sentido, o sea, es que y que un niño así se ponga a cuestionarse esos pedos, dices, no manches, esto está cañón, ¿no? Sí, o sea, me estás explicando todo esto, qué son las matemáticas, y hasta lo hace como una frase tan bonita de, entonces, como para qué sigo viendo que Peggy persigue a Kermit, a la rana René, es como, o sea, si al final todo va a terminar en que nos morimos. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No? Y según a mi papá, no pasa nada después de eso. O sea, te digo, o sea, el niño somos nosotros. O sea, somos tal cual. Inclusive, como que un niño... Cierto, yo no soy él. Bueno, no, o sea, yo no soy él. O sea, sí está muy, 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 muy densa la película. Y como que dan a entender que la mamá puede estar en otro país y que el niño se pregunta eso. O sea, ¿mi mamá seguirá viva o está muerta? Porque ves que hasta dice, los servicios funerarios extranjeros se publican en el periódico. Ajá. O sea, eso como que es como que te deja la puerta entreabierta de... El niño se pregunta igual cosas. Se murió antes y el papá le dijo que tal vez sigue viva, pero no es le han querido decir. Entran muchas interpretaciones, porque incluso notas que el papá ya tiene otra vida. O sea, ya no está esperando a la mamá, ya no está esperando... Si va a regresar, a que su mamá regrese. Tampoco se ve que como que la busque. Y tampoco se ve que la busque, justamente, o sea, porque es como... En una parte es como, bueno, ahí te ves, voy a salir, ¿no? Y se ve que se arregla y se prepara. Entonces dices, bueno, su papá ya está saliendo con alguien, está viendo... Ya tiene otra vida también, ya no está esperando a su mamá. Y te quedas justamente que, pues... El niño no lo sabe. Sí. ¿No? Y yo creo que también justamente representa toda esta parte de inocencia y de asombro que muchas veces... no quiero generalizar, pero muchas personas sí llegan a perder conforme van avanzando los años, ¿no? Exacto. Vas creciendo y ya todo es así, tal cual. Y ya nada te sorprende porque incluso es como de, ¿cómo te va a sorprender esto? Es como de, no, güey, es que la vida está llena de sorpresas y cuestionamientos y es lo que representa este niño. Sí. Y por eso yo creo que vinculas tan rápido con él, ¿no? Sí. Porque es esta parte de asombro y no mames, logré hacer esto y celebrar sus logros y todo eso que dices. Que por eso te duele, güey. Sí, o sea. Que pase lo que pase. Y me gusta porque hace eso, Christoph no se cierra a que puede ser un dios bondadoso o puede ser un dios maligno ni nada de eso. O sea, como que lo deja una interpretación. Inclusive cuando él le pregunta a la tía como, o sea, ¿qué es Dios? Y la tía lo abraza y le dice, ¿qué estás sintiendo? Y dice, amor, y le dice, es que eso es Dios. O sea, lo puedes entender de tantas maneras. Claro. Y que no se siente como, un panfleto, como propaganda cristiana, sí, ¿sabes? Cree en nuestro Dios. Sí. O sea, no se siente así, se siente como Dios puede estar
o se puede manifestar en la forma en la que tú creas que se está manifestando. O sea, que llegue como esos cuestionamientos o a esas interpretaciones que, siendo objetivos, tiene una puesta en cámara muy sencilla, tiene un guión muy sencillo, y que con todo eso llegue a esos recovecos. Me parece así de maestros. Sí, a mí me fascinó, me gustó muchísimo. Sí, la verdad sí, es muy... Lo que sí, bueno, al menos ya eso es más como un gusto personal. Por ejemplo, al principio, no sé ustedes, pero la verdad no me estaba enganchando. O sea, la neta dije, oye, esto como que me está pesando un poquito, no sé por qué. O sea, fue hasta que... ¿Qué será? Hasta como el último minuto cuando se acabó. No, no es cierto. No, o sea, ya como unos... Hasta que vi el cadáver. Neta, después de como unos 10 minutos, la neta, ya empecé como a agarrarle gusto, pero al principio estaba como de, uy, esto como que me está pesando. No sé por qué, no me estaba atrayendo. No sé, me estaba aburriendo, la verdad. Pero ya después que, no sé, creo que, no sé si fue el papá o el niño, o la relación entre ellos dos, fue como de, ok, ya como que me estoy metiendo más en este pedo. Y, por ejemplo, también al final, cuando... Yo la neta pensé que iba a pasar otra cosa, porque al final se ves que van como una especie de... ¿Iglesia? Ajá, algo así, como un altar raro, no sé. Pensé que una iglesia, pero creo que estaba en un exterior o algo así, ¿no? Ajá. Yo pensé, la neta pensé que iba a ser como, empieza a rezarle a Dios o algo así, como ya creí, como creyendo. Pero agarra y lo empuja, y yo se me quedé así de, ok, eso está más interesante. Ajá. O sea, porque, o sea, es como... De alguna manera, o sea, eso me da a entender que de alguna manera sí creo un poco en Dios o en esa religión. Claro, no estaría enojado si no Está tuviese algo que culpando. reclamarle a alguien. Pero es que Exacto. yo lo veo Buen más punto, porque es como querer evadir esa responsabilidad, que tampoco puedes decir que él tuvo la culpa de que el niño muriera, ¿no? Porque pues a fin de cuentas él hizo los cálculos y matemáticamente... En teoría no tendría que haber sucedido. Exactamente, pero con base en eso es como de, es que no, o sea, no concibo que yo haya matado a mi propio hijo, güey. Ajá. ¿No? Por lo tanto le tengo que reclamar esta parte que también estuve cerca, o sea, tuve contacto con esta parte de la religión, porque dicen que su familia es muy católica, ¿no? Bueno, no católica, es más bien como religiosa, porque no dicen tal cual católica, según yo. Entonces son muy religiosos, por eso su tía se va por un lado y él se va por otro lado. Pero aún así, como ya tiene ese conocimiento, es como de, es que no tengo a quién más, o sea, este es mi como escape, ¿no? Es como las personas que están a punto de morir y pasa, ¿no? Con muchas personas que es como, y empiezan a rezar, güey. Cuando nunca pasó algo así, y empiezan a rezar, ¿por qué? Porque es como esa manera de no sentirse solos, yo creo. Yo lo interpreto así, y yo creo que para él fue eso, güey, ¿no? No sentirse con toda esa carga de responsabilidad como que la puede compartir, por así decirlo. Sí, quiere culpar algo, porque cuando pierdes un ser querido, o sea, quieres culpar algo porque te sientes así como de... O sea, no necesariamente sientes que fue tu culpa, pero dices así de... Es que quiero culpar a alguien porque necesito como... dejar o sea, todas esas emociones a otra cosa o a otra persona, pero pues, o sea, él no tiene con qué, entonces pues... se acerca a lo que tal vez dice, es que creo que a esto es Dios, ¿por qué me hiciste esto? O sea, entonces... Sí, de hecho, fíjate, no lo había pensado. Si se hubiese puesto a rezar, sí se hubiese sentido como... O sea, esa es la solución a todo. Ahora sí, yo creo... Como me cliché, ¿no? Digo, ahí sí se hubiese sentido como esa propaganda así como de... Ok. Si hubiese rezado, no te hubiese pasado. Si hubiese sentido así. Sí, pero tiene más sentido para como una persona en la vida real. O sea, sí, exacto. Como, y también para la historia, pues, para el personaje. O sea, tiene sentido con el personaje que le quiere echar culpa a otra cosa. Sí, porque como dices, ¿no? O sea, si hubiera sentido así como de, ay, no mames. Ajá. No, así como de, ay, güey. Como propaganda, la neta, ¿Sí? así como propaganda. Y pues creo que no es el fin de la película en ningún sentido, güey. Nunca siento, la verdad, nunca sentían que se tocan los temas religiosos, perdón. Nunca se siente que va de eso, güey. Aunque es cagado, porque aunque hablas del primer mandamiento, nunca se siente que está presente tan arraigada y con una ideología tan específica la religión católica o la religión cristiana. Sí. Pues sí, yo creo
Muy Sí, buena peli. nos fascinó, véanla, nos la fascinó. neta, sí. A mí me encantó. Y muchísimo. aparte dura casi una hora. O sea, está, Sí, está Como relativamente 55 corto. minutos. Eso sí, si durara más, la neta, a mí creo que me hubiese pesado demasiado. Yo creo que hubiese así como de... ay. Pero creo que dura lo que tiene que durar. Sí. Es que a eso iba, o sea, como justamente a eso me refería con lo que empecé a mencionar al inicio, que es una película muy noble y muy accesible con la gente, o sea que dura una hora, o sea, en ese no te quita 2 horas 26 minutos, ni te quita mucho tiempo. Eso siempre se agradece. Y que en una hora aborde todo eso, a su mano. Y que sé cómo le hace ese vato. Entonces, Sí, está muy sí, bueno. está fascinante. Muy bien, con eso terminamos nuestros comentarios extendidos sobre Decálogo 1. Está muy buena, está muy buena. Creo que estoy en lo correcto si decimos que los tres nos gustó bastante. Sí, la verdad, sí. Iremos explorando poco a poco más de Decálogo, porque sí, estuvo maravilloso. Sí, güey, la neta sí vale la pena ver las otras. Sí. Y comentar, porque sí, la primera se vendió muy bien. Sí, y Es mejor No Way Home, yo creo, la verdad. Seguramente, sí, seguramente. No. Nada, les iba a decir rápido, así como súper breve, ¿cuál es su interpretación del tipo que está viendo? Del vagabundo, por Ajá, así decirlo. entre comillas. yo tengo dos ideas, Ajá. pero, o sea, las tengo ¿Qué como es muy, Dios? muy, muy... Esa era una, pero tengo otra. Yo en un inicio pensé, o sea, cuando terminó la película, me quedé pensando justamente en ese personaje y pensé, pues puede que sea el alma del niño en pena que se quedó ahí. Yo en un momento pensé eso. Ajá. Yo pensé que era el niño, pero que en realidad cuando se cayó en el lago, viajó en el tiempo. En el tiempo y salió Y de alguna después forma. se fue al pasado y después consiguió una manera de regresar a donde se murió Claro. y ver a su papá así, yo creo. Por eso lloraba. No, es en serio, o sea, yo creo que se viaja en el futuro y después el Decálogo 2 de hecho se conecta con Avengers Infinity War y volver al futuro y después se encuentra con el Doc y... Ya entendimos. Mejor pasemos a la siguiente. Ok. No, pero, perdón. Yo creo que sí sería bueno, lo siento, pero sí sería bueno como investigar más acerca como de ese personaje en específico, porque está en todo momento al inicio y después cuando está todo el relajo de que se juntan todas las personas en el agua y que están primero como los bomberos tratando de ver qué onda y así, ya no está, pero está el fuego. Eso es cierto. Entonces creo que podría ser este pedo de Dios, porque pues... Sí, como- podría ser Dios. porque como lo vimos, por ejemplo, en esta historia de los 10 mandamientos, que este es José, ¿no? José, no. El que abre el mar. Moisés. El Moisés, ese güey. No, güey. Ese güey se supone que en muchas interpretaciones llega y el árbol en donde está en encendido, fuego, es ajá. fuego. Y se supone que es Dios. Entonces, quizá por ahí podría haber algo. Podría como ser, Sí. Que haya Claro. este Dios. Claro. Y hace referencia a los 10 mandamientos, justamente con el pedo de la flama. O sea, si es Dios, tiene sentido que llore la muerte del niño. Porque, o sea, es como... Pero él lo mató. Ok. No, o sea, no, ahora sí que ya fuera de broma, o sea, Bueno, no lo mató él, o sea, técnicamente lo mató la negligencia del lo papá. mató con sus poderes. Ok, vamos Yo me quedo con que viajó en el pasado, lo siento. Un rayo, güey. Lo siento, y comenten quién está de acuerdo conmigo. Ok. La siguiente que vamos a hablar, y que es nuestra tercera película, es El hombre sin rostro. No está miedo la expresión de Ricardo, pero... Ay, no. Creo que no le gustó. No le gustó. Creo que Ok. no. Esta es dirigida por Juan Bustillo Oro. Esta es la película que yo escogí. Quiero aclarar que la razón por la que la escogí es porque el póster es así, es precioso, está muy bonito. Ahí Sí, lo, está muy lo bonito. están viendo ahí en la pantalla, yo creo. Bueno, chequen O sea, el póster, está chido. Está bien bonito. Y la protagoniza bueno, la dirige Juan Bustillo Oro, pero la protagoniza Arturo de Córdoba. Que Arturo Ajá. de Córdoba es un popular
actor de esa época que hacía este tipo de películas. Sí, justamente. Sí. Y hacen muchas películas de este tipo. Y... Ok, pues... ¿Por qué no empezamos con el guácaras de acá de A ver, porque Ricardo. me parece que está... No, ya, fuera de broma, o sea, no la odié ni nada, o sea, pero definitivamente creo que fue más por el hecho de que yo me esperaba una cosa totalmente diferente. Yo no sé, pensaba que iba a ser como una especie de thriller así bien intenso, pero terminó siendo como un noir fantástico, raro. Ajá. No sé, como que sentí que a veces como que, no sé, como que se perdían mucho dentro de las conversaciones y Sí. dije así como de, ¿no está pasando otra cosa? Lo que sí voy a decir al menos, o sea, es para no estar solo echando mierda, es que, o sea, lo que sí, porque no he visto tantas películas de mexicanas de esa época, o sea, me sorprendió mucho ver los sets que creaban para los sueños del Sí, eso es personaje sí. principal. Es Y- que, o sea, tomen en cuenta que es de 1950. En O esos sea, momentos donde sí se ve impresionante. O sea, el dinero que le echaban a esos sets, yo Sí. dije así como, ok, eso está chido, o sea, se ve chido. Lo que es algo que... que agradecerías ahorita, ¿no? sí. O sea, que se armaran esos Ajá. sets en las películas de ahorita. Lo que sí, lo que me lo arruinó un poco y no es tanto, bueno, de hecho no es la película más bien, fue porque pues, o sea, está en YouTube y la vi en YouTube, entonces, o sea, la calidad está horrible. Entonces hay cosas que no puedes apreciar bien Sí. y luego cuando son como planos así muy abiertos y ves como un personaje un poco a lo lejos y es el principal, o sea, pues se ve borroso, no puedes ver su cara. Ujú. Luego ni siquiera sabes si es él o otra persona y es como de ¿qué? ¿Qué está pasando? Sí, si la van a ver mejor vean en un lugar con mejor calidad, porque sí, Sí. es algo Sí. que sí se pierde, sobre todo que hay unas escenas en la noche donde se pierde muchísimo el detalle, entonces si la van a ver Exacto. mejor en un lugar que tenga mejor calidad. Y otra cosa es que, por ejemplo, no sé si es como yo veo el cine mexicano, no sé ustedes, pero, o sea, a veces me parece que muchas películas mexicanas, sobre todo las actuaciones, como que se sienten bien telenovelescas, como bien exageradas. Pero también es una cosa de la época. Sí, es mucho de la época. Pues no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque hay películas de mexicanas de hoy en día que se sienten bien telenovelescas. O sea, no, pero... o no sea, todas, obviamente, o sea, ajá, sí, no estoy diciendo exacto. todas, Pero pero- es que es una tendencia de la época. Ajá, Sí. eso sí, pero a mí eso como que me lo mataba un poco, la verdad también. Y ya sé que eso es también parte de la época, pero era como... Y también, de hecho, también son las películas gringas de esas épocas también son bien telenovelescas. O sea, hacen como de, Michael, no. Entonces... Es que sí. Sí, pero por eso había veces que la neta me estaba riendo. Cuando no debería estarme riendo, me estaba Ajá. riendo. Y así de, no mames, qué pendeja. Entonces, Sí, entonces sí. Yo creo De hecho, que- dicen Juan Carlos como, o sea, fácil como unas 30 veces en Sí, la está película. cabrón, sí, está cabrón, es como de Juan Carlos, sí, Juan Carlos, Juan Carlos. Y sí, Ana María. cabrón. O sea, sí tienen esa mucho de decir los dos nombres. Sí. Sí se siente... Pero Mira, es la esencia, yo ajá, es siento que eso es la iba, esencia a eso de iba. la época, Ujú. güey. O sea... Que ahora, Dale. perdón, pero sí, ahora que una película de ahora siga teniendo ese tipo de cosas y te quedas de no mames, güey, ya pasamos por muchas cosas a nivel cine mexicano, a nivel histórico, ya se pasaron por muchas otras cosas, güey, ¿no? O sea, como por ejemplo el cine de Ripstein, cosas así, ya es algo totalmente diferente, güey. El cine de los 70s, para mí es muy buen cine mexicano. Ujú. Pero ya que ahorita se sigan teniendo esas cosas, sí es ahí cuando dices de no, A menos de qué que mamada, ¿no? a menos de que no se esté buscando. Exactamente. No, a menos de que se esté buscando eso. O sea, por ejemplo, sí, si representar alguna época, ajá, algo así como o que quieran hacer algún comentario respecto a esa situación. Claro. Sí, como lo sí que se pasa vale. con Cantinflas, ¿no? La película que salió. Ajá, sí. No, bueno, en Ya tiene unos años. sí, exacto. Bueno, no importó. Mira, a mí Sí, no fue como- A mí la verdad, o sea, yo disfruté mucho la película, aunque sé que no es como una maravilla. O sea, lo veo. O sea, esta situación, como a grandes rasgos, ¿de qué trata? Sí. De nuestro personaje principal, que es Juan Carlos, está tratando de... O sea, Sí, ya. está tratando de encontrar... Él es un detective. Y Ajá. está tratando de encontrar a un asesino de mujeres. En serie. Pero la situación nos lleva a pensar
que ese asesino en serie tiene como una relación cercana con Juan Carlos. Entonces, como que sobre eso se va desarrollando toda la historia. A mí en un inicio, o sea, va a sonar como extraño, pero a mí me hizo sentir como Seven, en el aspecto de que el asesino tiene una relación que quiere provocar al detective. Y eso me gustaba muchísimo. Pero sí entiendo que poco a poco se va haciendo cada vez más cansada la película porque no se empieza a dirigir hacia eso, sino cuáles son los problemas que tiene Juan Carlos. Es que es algo... Ajá, o sea, ahorita comento, o sea, lo hace poco a poco, pero la verdad, como lo hace Juan Bustillo ahora, no es tan atractivo. O sea, llega un punto donde cansa. O sea, poco a poco se empieza a sentir como, bueno, ya que pase algo, todo lo están diciendo, todo me lo están contando. Y hasta eso llega a ser monótono. Por ese lado lo entiendo. Pero yo tengo como un gusto muy especial por ese tipo de películas de serie B. Y, o sea, eso a mí me fascinó. Y de repente, por ejemplo, como lo que decías de los sets, pero también cómo manifestaban los tiempos oníricos, creo que tiene mucho valor ahí la película. Por ejemplo, tiene un momento donde viaja de Juan Carlos como una especie de limbo, pero es su cabeza, pero parece también el más allá, porque al inicio de la película ve a su mamá. O sea, como que eso está padre. Y como que te deja la interpretación de que puede ser cualquier lugar. Y hay un momento donde bajan las escaleras en ese vacío. Y la forma en la que resuelven el que entiendas que Juan Carlos está bajando las escaleras no es viéndolo bajando unas escaleras. Ajá. Lo que hicieron es que hay como una especie de impresión, como un modelo como en espiral que tiene los escalones impresos. Entonces la cámara va bajando y de repente Juan Carlos ya está en otro lugar. Entonces, o sea, a mí me parece eso fantástico. ¿Cómo puedes resolver que una persona se entienda que está bajando unas escaleras sin que lo veas bajando unas escaleras? Pues fácil, nada más vas desplazando la cámara hacia abajo mientras vas viendo escalones y encima en espiral. Eso para la época está... O sea, sí es de apreciarlo. O sea, tiene esos detalles de, ok, ¿cómo van a resolver esto? ¿Cómo van a resolver esto? Y yo encontré mucho valor en eso. Por eso a mí me gustó la película. No sé si la volvería a ver, porque hasta en un momento también me dieron ganas de dormirme, pero creo que tiene mucho valor si la ves en el aspecto de voy a ver una cosa como de serie B del cine de oro. Sí. Y eso, sí. O sea, por no ver un melodrama, completamente melodrama, o sea, como realista, entre comillas, creo que en ese aspecto tiene valor por tener una propuesta diferente. Y... Eso me gustó de la película. Yo creo... ajá. yo creo que está justamente esta parte como autoral, ¿no? Yo no creo que el problema haya sido la dirección como tal, porque resuelve de maneras muy creativas y los planos están... La verdad hay muchos planos que digo, no mames, o sea, sí tiene una estética muy bonita, ¿no? O sea, está chido la composición. Cómo se desplazan los personajes está muy interesante. Yo creo que el problema más va en el guión como tal, porque a mí se me hacía un planteamiento muy interesante el hecho de que estuviera este asesino que está jugando con la mente de este otro güey y así, y de repente que se transformara en un melodrama. Porque al principio yo no lo sentía así, yo lo sentía como un thriller, ¿no? Sí, se siente así. Ok. Y ya después se transforma en este pedo de que, y yo, y las mujeres, y que no sé qué, y esta mamitis que tiene, no, o sea, que igual, o sea, obviamente, por la época y así, por a nivel cultural, o sea, en México o sea, se tiene que esta parte del matriarcado también está presente, ¿no? O sea... Digo, aparte del machismo, todo lo que quieran, ¿no? Pero siento que el matriarcado neta sí es algo muy... O sea, la figura de la mamá a nivel México es algo muy, muy importante. Sí, o sea, muy cabrón. Y por lo mismo digo, ok, tiene lógica. Pero también está esta parte que digo de... O sea, empezaste con un planteamiento muy interesante. ¿Por qué transformarlo a un melodrama? Sí.
Y tiene muchísima lógica que por la época se transforme en algo así, ¿no? Porque era de que muchísimas películas eran melodramas, siempre era como que el conflicto y de que siempre estaba la chava y siempre el pedo de la mamá. O sea, lo vemos en muchas películas de Pedro Infante, Jorge Negrete. Está ese ese rollo muy presente siempre, ¿no? Yo creo que esta película tenía una propuesta inicial muy interesante, no común a la época, y llegó un punto en donde se transformó en eso justamente. Ajá. O sea, en lo demás, o sea, en todo lo demás. Sí. Igual, o sea, a mí se me hace muy chido cómo resolvieron todo el rollo onírico y así, pero sí, como llega a ser cansado porque hay momentos en donde dices, ¿esto qué tiene que ver? O sea... Y de hecho, hasta te quedas pensando, ¿y dónde está el hombre sin rostro? Exacto, o sea, porque o sea, sale el inicio. Ajá, sale el inicio. Digo, ya después lo entiendes, ¿no? Pero al inicio te quedas así como de, está haciendo esto para provocar a este otro güey, pero ¿qué relación tiene el hombre sin rostro, el asesino, en un inicio, con este güey? O sea, ¿cuál es su relación, no? O sea, ya después lo entiendes, ¿verdad? Pero, no sé, creo que a nivel de guión, yo creo que la cuestión es a nivel de guión. Yo creo que sí se va deteriorando. Sí, tenían un planteamiento muy interesante y ya después se convirtió en toda una telenovela. Y de hecho yo creo que ese desarrollo del guión hace que poco a poco empieces a ver, spoilers, la revelación de que él es el hombre sin rostro, o sea, de que él es el asesino. Claro. Y que el hombre sin rostro es la representación como mental que tiene respecto al asesino, que es como su alter ego. Ajá. Y que él no lo sepa está chido. O sea, eso está padre. Pero creo que la forma en la que llegamos a la revelación, yo ya lo veía venir como media hora antes. Sí, bueno, ya... No, yo la neta hasta desde antes, porque mira, lo que sí voy a decir es que me gustaba mucho el tema, o sea, porque es como un vato peleando contra sus temores y su pasado y como todo eso manifestándose físicamente. Pero no sé, siento que eso se pudo haber manejado de otra manera, no sé, o sea, porque como lo hicieron, a mí personalmente no me encantó. Igual y otra persona dice, ¿sabes qué? Me gustó como lo hicieron, ¿no? Pero... Sí. Porque creo que no necesariamente es algo malo. O sea, dices, es que eso le hace una mala película, pero yo digo que puede haber sido algo mucho más interesante o algo más épico. Sí. Pero sí, o sea, está interesante el hecho de que un tipo está peleando, o sea, literalmente contra sí mismo. O sea, es como es mi otra parte que, o sea, no sé, pelear contra mi otro ser y quién sabe qué, pero no sé, siento que fue como de... no sé. Y de hecho, para tal caso, me parece mejor construido el personaje del doctor. Ahí va un punto importante ahorita que dices. Pero bueno, sí, ahorita yo digo... O sea, ¿por qué? El que tu amigo esté en un problema mental y que lo tengas que hacer creer que en realidad sí mató al asesino, pero en realidad tú lo tuviste que matar a él. A mí ese planteamiento me parece muchísimo más interesante que un vato que tiene mamitis que no sabe entre lo que es real y lo que no. Sí, y que todos sus pedos surgieron a raíz de que su mamá le dijo que no se casara con esa chava, exacto. O que se estaba muriendo por su culpa, ¿no? Es como algo bien dramático, ¿no? Eso como que dije, que según el doctor dice, pero cuando mandaste a la chava pues lejos, o sea, ya es como de, ya se curó. Sí, cierto, ya. Y dije, no manches. Sí, ahí, porque, ¿saben? A mí lo del doctor me causó muchísimo ruido porque era un personaje muy presente que hasta incluso al inicio me hizo preguntar, igual y este güey es el asesino. Sí, te dejas esa sensación. Cuando le está terapeando, güey. Que lo pudieron trabajar mejor. Lo pudieron haber trabajado mejor. Y hubiera sido algo más interesante. Sí. De hecho, en una parte en donde dije, no, este güey sí es el asesino, es cuando después de la terapia y le empieza a platicar todo y así, el doctor dice esto, lo tengo donde lo quiero o algo así. Ahí es cuando dije, no manches, no es este güey, ¿no? Pero ya después que empiezas o sea, ese diálogo tuvo tanto peso, o sea, neta tanto peso, y que no se llegara a nada. Que solo sea un señuelo. Fue algo como...
O sea, no se siente justificado ese comentario. Y ese es un error, ese es un error de guión, la neta. Sí. O sea, ese es algo de guión muy, muy cañón. Porque estás construyendo algo. Porque el güey, o sea, es doctor, ¿no? Está terapeándolo, se mete en su subconsciente. Muchas cosas que dices, ahí lo puede manipular. Y además, si lo está provocando, o sea, si el detective siente que alguien lo está provocando directamente, ¿quién mejor que alguien cercano, güey? Un amigo que lo conoce, que incluso quiere develar todos sus traumas. Entonces, hubiera sido algo más interesante que hubiera sido el doctor. ¿Por qué? Porque es alguien inteligente, es alguien que está buscando manipularlo. Como un beneficio. Ajá, exactamente. Es como de... Ahí sería ya lo interesante, ¿no? ¿Qué está buscando el doctor? Ajá. Pero pues no se llegó a eso, o sea, no tuvo nada que ver con eso. Yo creo que lo hicieron a propósito, ¿no? O sea, se ve muy para el espectador. Sí, o sea, yo creo que era como de, ay, Dios mío, es el villano. Pero sí, yo creo que más que un error, o sea, bueno, igual sí es un error, pero yo creo que lo hicieron a propósito así al 100%, porque dijeron así, vamos a hacer que la audiencia crea que es otra cosa, pero... También puede que sea una cosa, también, ya a cuántos años estamos de la película, a 22 años, o sea... ¿A 22 qué? A 72 años. Estamos a 72 años de la película. O sea, se hizo se estrena en el 50. ¿Cuántas cosas nosotros ya hemos visto? Sí. Que tienen esta, o sea, tan solo con, spoiler, Fight Club. O sea, ¿cuántas cosas ya hemos visto donde en realidad el personaje principal pudo haber sido otra persona? Y ya con ese bagaje, pues ya te quedas con la sensación de, pues, fácilmente él puede ser el asesino, o sea, ya lo he visto antes. Muy probablemente en otra época, donde no estuviese la gente como tan clavada todavía en el cine, me refiero en cuanto a experimentar otras producciones que ya se han hecho, sí les pudo haber impresionado, pero lo dudo porque hasta eso no he escuchado tantos comentarios de la película. O sea, hasta eso es una película medio turca. Entonces... ¿Cuál, perdón? ¿Esta película? Esta película, o sea, no he escuchado comentarios. O sea, de no ser por el póster yo no conocería la película. Y justamente por eso yo creo que también no les ha de haber hecho mucha revelación. Lo que me hubiese gustado mucho es que en realidad Ana María es que hubiese sido la asesina. A mí, o sea, por un momento lo pensé y dije, no inventes, si Ana María es la asesina voy a estar muy contento. O sea, porque tendría mucho sentido. Ya hay otro como... Ya el asesino como tal, o en este caso la asesina ya tendría sentido, ya tendría un propósito, ¿no? Exacto, o sea, yo lo pensé así como, estaría genial que fuese Ana María. Sí. Sé que va a ser... Sería bien dramático también, pero creo que tendría más sentido. Es como, ok, sí tiene motivos para hacer lo que está haciendo. Sí. Sí, porque nada más fue como de, ay, por rebelarme contra mi mamá, o sea, ni siquiera se sintió así, ¿no? Es como... Sí. A mí me hubiese gustado ver más al hombre sin rostro. Aunque al final, la verdad, también como que ese doctor que al parecer se sentía bien culpable, así como que no me lo compré, o sea, es como de, es que está escribiendo así, maté a un hombre, pero todo empezó en la trágica noche, quién sabe qué, y después y después llama a la policía, es que quiero entregar a un hombre que acaba de asesinar, y yo así, fue como de, ¿qué? Sí, bueno... Sí, exacto, sobre todo porque era su amigo, sabía qué pedos traía. O sea, entiendo que se sienta mal por matar a su amigo, pero, o sea, sabe que... Fue por algo, ¿no? Ajá, o sea, lo hizo, o sea, literalmente él dice, aunque el asesinato no, o sea, fue por una razón. Y ya cuando pasa eso, dice, ok, sí, o sea, lo tuvo que matar, no había de otro. Sí, como entonces, que no se entregaría, güey, ¿no? O sea, como que esa parte fue nada más como para... No sé, o sea, siento que es... Tal vez un poco moralino. Como propaganda, no sé, moral... Pero fue como propaganda a que hay que hacer lo correcto, ¿no? O no sé si era como tener un final triste, solo por tener un final triste, que ya sabes que luego hay películas que tienen un final triste, o sea, para que digas, no manches, pero no funciona porque lo forzan mucho solo porque quieren que sea triste. O sea, siento que fue así, para que digas, no manches, qué deprimente fue la película y qué gran mensaje. Sí, no. Sí. Incluso, por ejemplo, hubiera dejado esa carta y se hubiera suicidado ahí y dices, ay, cabrón. Es mejor No Way Home, definitivamente. Sí. Yo creo que sí tiene valor la película. Sí. Para verla. O sea, no diría no la vean, sino que véanla, pero no esperando una maravilla. O sea, sino yo creo que si la vas viendo en cuestiones técnicas de la época,
Tiene mucho verdad. humorito, sí. Sí, sí, sí. Y justamente es también esa parte de ver cine mexicano, ¿no? O sea, somos mexicanos, estamos en México. Y es como súper escondida, ¿no? También. Exacto, es una manera justamente de apoyar nuestro cine y de... Como nosotros somos cineastas, güey, pues es una manera justamente de... Sí, o sea, tienes que verlo. si güey, les gusta ¿verdad? el cine y son mexicanos, yo sí siento que es como... Estaría chido que la veas. Yo digo que no la vean. Y si están de acuerdo conmigo, pongan hashtag Ricardo está en lo correcto. Porque no gasten su tiempo viendo esta película, por favor. Eso es como mi consejo. No, güey, sí véanla, No, apoyemos no a la la vean. industria. Apoyen la industria, pero no esta película, por favor. Pues muy bien. Pues ya aquí quedaron nuestros comentarios extendidos sobre las 3 películas de esta semana. Les recuerdo que este proyecto de Cinesecta es simplemente como un grupo de lectura, es eso. O sea, vamos a estar hablando vamos a estar comentando películas, no siempre como este tipo que siento que nos fuimos de repente como bien Sí, intensos. somos muy intensos a algo como, ay, súper intelectual. Ajá. O sea, podemos después comentar películas, no sé, tal vez como Rushmore, que creo que estaría chido, o... Ay, no me importa Pero- Rushmore. Bueno, pero, o sea, ok, sí, pero personalmente siento que estaría más chido hablar de películas que nosotros no hemos visto, ¿no? Ah, claro. Sí. O sea, me refiero al tipo de películas. De Ok. que... Ah, ok, o sea, ok, ya. puede ya. ser algún blockbuster que no hayamos visto, Ajá, los 3. sí. Eso estaría interesante. Sí, Rápidos y Furiosos es la última, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, esa va a ser parte de mi lista ahora. Ok. O sea, sí, se va. Ajá, güey. podría ser. Y Tontos. pues ya decidiremos. Y pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera y última sesión de Cinesecta. Entonces, cualquier comentario que tengan sobre las películas son muy fáciles de poder visualizar. Los Sí. invitamos a que dejen Ah, no, nada más iba a decir que, o sea, están en YouTube básicamente, excepto la del Decálogo 1, esa la tienen que buscar en internet, pero no es tan difícil de encontrar, o sea, Sí. es México, Sí, sí, todo sí. está bien pirateado, así que... Ok. No hagas eso. Ni modo, ya va así. Sobre incluso, Es la ¿sabes? verdad. O sea, incluso si necesitan y nosotros, por ejemplo, ya la pudimos encontrar, nos pueden mandar algún mensaje, vamos a estar como armando redes sociales. Entonces ahí igual para que nos den sus comentarios, qué opinan de las películas, y si quieren sumar a este proyecto, que también yo creo que estaría muy padre crear una comunidad. Y ahí mismo en nuestras redes sociales vamos a ir subiendo las películas que vamos a estar comentando para la sesión próxima, para que pues así todos tengamos como un bagaje. Para que no lleguen como, ¿qué? ¿Cuál? ¿De qué están hablando? Pues va. Pues muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Comentarios finales, ¿quieren decir algo? No, o sea, básicamente, o sea, gracias por, buenas noches. No, disculpa, mi hermano nos interrumpió. Que gracias por, conectarse con nosotros y escucharnos. Espero que se hayan divertido y que hayan, incluso si no han visto las películas y solo tenían curiosidad de escuchar de qué onda, pues, espero que las vean. Y si no, pues también, o sea, cada quien. Y pues los vemos en la próxima semana. Sí, yo igual invitarlos a que si quieren que comentemos, y si se quieren sumar y quieren que comentemos de alguna película en específico, se sientan con toda la libertad y con toda la confianza de decirnos para que podamos verla y podamos platicar del proyecto. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye, bye.